Instituto Electoral de Michoacán, convocada para el día de hoy, 21 de septiembre del año 2015, al concluir la sesión especial con la cual se acaba de dar cuenta hace unos momentos. Le pediría al señor secretario que de manera económica verificara la existencia del quórum legal y reportara lo conducente a esta secretaría. Adelante, señor secretario, por favor. Presidente, le informo que conforme al artículo 33 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentran presentes los miembros con derecho a voto que integran el Consejo General y la mayoría de los representantes de los partidos políticos del Consejo General, por lo cual podemos sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Al existir el quórum legal, se declara instalada la sesión. Por lo tanto, se le cede de nueva cuenta el uso de la palabra a la Secretaría Ejecutiva para el efecto de que lleve a cabo la lectura del orden del día que será sometido a consideración de los miembros de este Consejo General. Adelante, señor secretario, por favor. Conforme a su indicación, presidente, orden del día, sesión extraordinaria, convocada al término de la sesión especial de este día, 21 de septiembre del año 2015. Con los siguientes puntos. Primero, lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 11 de septiembre de 2015, extraordinaria, número IEM-CG-SXT-38, diagonal 2015, y aprobación en su caso. Segundo, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se aprueba la convocatoria para la elección extraordinaria en el municipio de Zaguayo, Michoacán, 2015-2016, a celebrarse el 6 de diciembre del año 2015, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Toluca de la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 24 de agosto del año 2015, dictada dentro del juicio de revisión constitucional ST-JRC 206, diagonal 2015, y a la emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del recurso de reconsideración sub-rec-618, diagonal 2015, y aprobación en su caso. Tercero, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se aprueba la convocatoria para participar como aspirantes a candidatos independientes a conformar el Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, de mayoría relativa para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016, y aprobación en su caso. Cuarto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual se determina el tope máximo de gastos de precampaña para el proceso electoral extraordinario local 2015 y hoy en 2016, en el que habrá de elegirse diputado de mayoría relativa por el Distrito 12, con cabecera en Hidalgo, y los integrantes del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. Quinto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual se determina el tope máximo de gasto de campaña para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016 respecto a la elección de diputados de mayoría relativa por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y de los integrantes del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. Sexto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual se determina el tope máximo de gastos que podrán realizar los aspirantes a candidatos independientes debidamente registrados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016 respecto a la elección de diputados de mayoría relativa por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y de los integrantes del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. Séptimo, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que contiene las bases de contratación de espacios para difundir propaganda electoral de partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes y candidatos independientes en medios impresos, electrónicos, por internet, cine, espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía pública en el proceso electoral extraordinario 2015-2016 para la elección de la fórmula de diputados de mayoría relativa del Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, Michoacán, y la renovación del Ayuntamiento del municipio de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. Sería la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Está en consideración de los miembros de este consejo el orden del día que acaba de dar cuenta el secretario. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la secretaría a tomar la votación correspondiente respecto al orden del día propuesto. Con gusto, presidente, consejeras y consejeros, los que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto primero del orden del día, relativo a la lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 11 de septiembre del año 2015, extraordinaria número IMCG SXT-38/2015, dado que la misma fue entregada con antelación, sometería a consideración de los miembros de este Consejo General la dispensa de la lectura de esta. Si no existe ninguna manifestación, si va a ser la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto a la dispensa de la lectura de dicho documento. Conforme a su indicación, presidente, consejeras y consejeros, ¿están ustedes de acuerdo con aprobar la dispensa de lectura del acta que nos ocupa? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de los miembros de este Consejo General el contenido del acta que nos ocupa. Si no existe ninguna manifestación, si va a ser la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto del contenido del acta que nos ocupa. Consejeras y consejeros, ¿están ustedes de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su consideración? Sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto segundo del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se aprueba la convocatoria para la elección extraordinaria en el municipio de Zaguayo, Michoacán, 2015-2016, a celebrarse el 6 de diciembre del año 2015, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 24 de agosto del año 2015, y la emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del recurso de reconsideración sub-reg 618/2015 y aprobación en su caso. Quisiera comentar lo siguiente, previo a cederle el uso de la palabra a los miembros del Consejo General que así lo deseen. Primero quiero hacer un reconocimiento al Congreso del Estado, a la 73ª legislatura, presidida por el diputado Raimundo Arreola, en cuanto presidente de la mesa directiva del propio Consejo, del propio Poder Legislativo. Asimismo, también a los miembros de la Junta de Coordinación Política de la misma legislatura, que preside el diputado Pascual Sigala, y que la conforma también el diputado Carlos Quintana, y que la conforma también la diputada Guadalupe Hernández, y conformado también por parte de el diputado Daniel Moncada, y también a todos y cada uno de los integrantes de la 73ª legislatura del estado de Michoacán de Ocampo, en virtud de que a la par en que se está aprobando y sometiendo a consideración de los miembros de este Consejo General la convocatoria correspondiente a la elección del municipio de Zaguayo, en cumplimiento a lo que mandata la ley. También haciendo un esfuerzo enorme el Congreso del Estado, está aprobando a través de comisiones y también a través del Pleno lo que es la convocatoria correspondiente a la elección de diputado para los partidos políticos del distrito número 12 local de Hidalgo, y lo propio también se está haciendo, como lo vamos a abordar en el próximo punto del orden del día, la convocatoria para el caso de diputados para los candidatos independientes. Este tema es muy importante, creo que hay que tomarlo en consideración, y resalto un agradecimiento para el efecto de que sin este esfuerzo no se empatarían o no se podrían llevar a cabo las actividades aprobadas en el calendario dentro de este proceso electoral extraordinario. Y como comentaba, celebro a nombre del Instituto Electoral de Michoacán esta actitud no solo responsable sino comprometida para que el proceso electoral funcione en términos correctos. Otro aspecto también muy importante que quisiera comentar de manera previa, insisto, a cederle el uso de la palabra a mis compañeros miembros del Consejo General, es que como se había dicho en el momento en que fue aprobado el calendario electoral del proceso electoral extraordinario, los tiempos son muy cortos, es decir, se recortan muchos tiempos que son importantes, y quisiera yo señalarlos para el efecto de que se tome en consideración
algunos de estos casos, algunos tiempos que están recortados para que se tomen en consideración por parte de los miembros de este Consejo General, principalmente por parte de mis compañeros partidos políticos y representantes de los partidos políticos, y también por parte de los ciudadanos que deseen participar como candidatos independientes. El primer aspecto importante es el plazo que se tiene como límite para la presentación de los convenios de coalición para participar en ambas elecciones. El propio calendario, que ya está firme, insisto, se maneja como fecha límite el día 25 de septiembre, el próximo 25 de septiembre del año en curso. Y también otro aspecto que es importante, que no debemos de dejar a un lado, es el plazo de vencimiento para los ciudadanos que deseen participar como candidatos independientes en las dos elecciones, cuya solicitud vence el próximo día 2 de octubre. Hago este comentario porque es importante, insisto, a través de los medios de comunicación que nos hacen favor de estar presentes en esta sesión para que se difunda, y a través de los diversos medios que se tienen tecnológicos, para que los ciudadanos que pretendan ser aspirantes a candidatos independientes con oportunidad hagan su trámite correspondiente respecto de la solicitud de la creación de la asociación civil ante la instancia correspondiente. Los tiempos se reducen y los tiempos son muy cortos en este sentido. También el plazo, como había comentado, del registro de los candidatos que tienen que llevar a cabo los partidos políticos, este plazo se redujo de una manera considerable. Ustedes recordarán que se contaba con el plazo de 15 días para su registro. Actualmente el plazo se reduce, es de 4 días y se otorga desde el día 31 de octubre al día al día 3 de noviembre concluye este plazo de registro. Otro aspecto importante también que quisiera comentar y dejárselos sobre la mesa, que fue el motivo por el cual también se aprobó por parte del Consejo General con la antelación correspondiente, es el plazo para el acceso a tiempos de radio y de televisión. Estos plazos es importante que se pongan en comunicación y en contacto con el Instituto Nacional Electoral para el efecto de que de manera oportuna se cuente con el tiempo suficiente para la transmisión de tiempos de radio y de televisión en el caso de los partidos políticos en precampaña. Sabemos que en el caso de los candidatos independientes no se tiene acceso en ese sentido. Y bueno, también quisiera yo destacar, como en su momento se va a hacer mención respectiva, es la etapa correspondiente a lo que son los respaldos ciudadanos, el término de fiscalización que se va a llevar a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral para la etapa de respaldo ciudadano y la etapa de precampañas y la etapa de campañas. Insisto, en el calendario se hizo mención de que son tiempos que corresponden al Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral es quien manejará cuáles son los plazos y términos por medio de los cuales pues no solamente se van a recibir los informes correspondientes para la precampaña, sino también los de respaldo ciudadano, y también el plazo con el cual se va a contar para el efecto de emitir el dictamen correspondiente, y lo conducente también para el caso de los candidatos. Lo mismo sucede, quiero aprovechar de una vez que vamos a tocar el tema en el próximo punto con las candidaturas independientes. Viene de manera muy detallada cuáles son los plazos, porque así lo dispone el propio Código Electoral, cuáles son los plazos que se deben de cumplir con el tema de las candidaturas independientes, y también vienen señalados cuáles son los tiempos que se manejan. Y otro aspecto importante también es el padrón electoral con corte al 31 de julio,
tanto del distrito de Hidalgo como del municipio de Zaguayo, para que de ahí se tome el porcentaje correspondiente del respaldo ciudadano que se debe de tomar en consideración por parte de los ciudadanos que deseen ser o aspirar a candidatos independientes en este sentido. Bien, sin mayor cosa que agregar en este respecto, está a consideración de los miembros de este Consejo General el documento que nos ocupa. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto de este punto segundo del orden del día. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, tercero, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se aprueba la convocatoria para participar como aspirantes a candidatos independientes a conformar el Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, de mayoría relativa para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016. Dicho documento fue entregado con la anticipación correspondiente, nada más concluyendo un poco lo que había mencionado en la intervención anterior. Este proyecto de convocatoria para lo que son los aspirantes a candidatos independientes de Zaguayo se está aprobando por parte del Consejo General, se somete a aprobación de parte del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, y el correspondiente a el distrito de Hidalgo, es decir, a la Diputación de Hidalgo. Como había comentado anteriormente, se está trabajando al seno del Congreso del Estado. Quisiera nada más destacar 3 puntos importantes. Dentro de este documento se establecen cuáles son las bases que van a regir lo que es la candidatura independiente para la elección del municipio de Zaguayo, y insisto, en el punto segundo de las bases se manejan cuáles son las fechas de petición de solicitud de registro para aspirante a candidato independiente, que es del día 30 de septiembre al 2 de octubre. También otro aspecto importante es que en la base octava de dicho documento, que se encuentra visible a página 4, del punto en la parte infine, se señala cuál es el número de ciudadanos que se ocupa de respaldo como mínimo en dado caso de que se deseen llevar a cabo el respaldo ciudadano, que viene siendo de 1,007 ciudadanos, tomando en consideración un corte del listado nominal con fecha 31 de julio del 2015 de ese municipio, que corresponde a 50,366 ciudadanos. Otro aspecto también importante es que el apoyo ciudadano se va a llevar a cabo única y exclusivamente en el Comité Municipal de Zaguayo, el cual, una vez que se apruebe por parte de este Consejo General, esperemos que sea en esta semana, la integración de los comités tanto de Zaguayo como de los municipios y del distrito que conforman Hidalgo, se les va a dar a conocer el domicilio. Caso contrario, como va a suceder en el caso de Hidalgo, cuyo respaldo ciudadano se va a poder acudir ante los distintos domicilios de los 5 comités municipales, 4 comités municipales y el distrital en función municipal que conforma el distrito de Hidalgo, en el cual se podrá llevar a cabo el respaldo ciudadano. Nada más, perdón, hago la aclaración, es comité municipal, no sería comité distrital, no sería en función municipal. Y por último, nada más comentar también que el periodo de presentación que se plasma en la parte 13ª de la página quinta del proyecto de acuerdo que se está proponiendo a su consideración,
para la presentación de los informes. Bueno, pues es un plazo tentativo que se está manejando del 26 al 30 de octubre del año 2015, con la salvedad de que, insisto, el Instituto Nacional Electoral determine una situación o una fecha diferente. Está a su consideración el documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto del documento que se refiere al punto tercero del orden del día. Adelante, señor secretario, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros, ¿están de acuerdo con el proyecto? De acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto cuarto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual se determina el tope máximo de gastos de precampaña para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016, en el que habrá de elegirse diputado de mayoría relativa por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y los integrantes del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso de dicho documento. Quisiera nada más mencionar también respecto de los documentos que se van a manejar en el punto cuarto del orden del día al punto sexto, que estos cantidades que son tomadas como topes de gastos de campaña están tomadas en consideración con base a lo que es el proceso electoral ordinario 2014-2015. No tienen prácticamente ninguna variación el tope de gastos de campaña, y debemos de tomar en consideración de que en el caso de precampaña para partidos políticos, la ley maneja que es el 20% del tope de gasto de campaña que se maneja, y en el caso del respaldo ciudadano la propia ley maneja que corresponde al 10% de la elección de que se trate. En este caso, en términos generales, se está manejando para la precampaña, para la campaña, aproximadamente 1,400,000 pesos en el caso del Distrito de Hidalgo, y para el caso de la campaña en el municipio de Zaguayo está manejando aproximadamente 400,000 pesos. De ahí tomamos nosotros el 20% para el gasto de pre-campaña de los partidos políticos, que correspondería aproximadamente en 300,000 pesos aproximadamente en pre-campaña para el caso del Distrito de Hidalgo. En el caso del municipio de Zaguayo correspondería aproximadamente a 100,000 pesos. En el caso de los candidatos independientes, para el efecto de respaldo ciudadano, que corresponde al 10%, estaríamos hablando aproximadamente 140,000 pesos, y en el caso de, ese es en el caso de Hidalgo, y en el caso de Zaguayo estaríamos hablando aproximadamente de 40,000 pesos. Debo de recordar que en el caso de la campaña es igual tanto para candidatos independientes como para los partidos políticos, y como les comentaba, para lo que es el Distrito de Hidalgo es aproximadamente 1,400,000, y para lo que es el municipio de Zaguayo estamos hablando aproximadamente de 400,000 pesos. Está a consideración de ustedes el documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto de los topes de gastos de pre-campaña para la elección de diputados y de ayuntamiento del Distrito de Hidalgo y de Zaguayo respectivamente. El primero es por 284,668.77 y el segundo por 85,911.62. Adelante, señor secretario. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros, si están de acuerdo con el proyecto, de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto quinto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán
mediante el cual se determina el tope máximo de gastos de campaña para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016 respecto a la elección de diputados de mayoría relativa por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y de los integrantes del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. En este caso, lo que se está proponiendo como tope de gasto de campaña para ambas elecciones en el Distrito 12 de Hidalgo es 1,423,343.87 y en el caso de Zaguayo 429,558 pesos con 12 centavos. Está a consideración de ustedes dicho documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la secretaría a tomar la votación correspondiente, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, dentro del punto sexto del orden del día relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual se determina el tope máximo de gastos que podrán realizar los aspirantes a candidatos independientes debidamente registrados en la etapa de obtención del respaldo ciudadano para el proceso electoral extraordinario local 2015-2016 respecto a la elección de diputados de mayoría relativa por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo y de los integrantes del Ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. Quisiera también, de manera previa a poner a su disposición dicho documento, comentar dos cuestiones. En la página 11 del proyecto de acuerdo, en el recuadro cuarto, en la parte superior, debe de decir, en vez del 20% del tope de gasto de campaña en el proceso electoral ordinario 2014-2015, corresponde a debe de decir el 10% del tope de gasto de campaña del proceso electoral ordinario 2014-2015 corresponde a, y vendrían siendo 142,334 pesos con 38 centavos en el caso del Distrito de Hidalgo, y en el caso del municipio de Zaguayo 42,955 pesos con 81 centavos. Con esta corrección está a consideración de los miembros de este Consejo General el documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo y la observación realizada por el presidente con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Para el respaldo ciudadano, haciendo la precisión que la representante del Partido del Trabajo, en el caso de candidatos independientes, en vez de ser 20% como es pre-campaña que se maneja para partido político, es de 10% para independientes, sí. Bien, muchas gracias, señor secretario. Dentro del séptimo punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que contiene las bases de contratación de espacios para difundir propaganda electoral de partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes y candidatos independientes en medios impresos, electrónicos, por internet, cine, espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía pública en el proceso electoral extraordinario 2015-2016 para la elección de la fórmula de diputados de mayoría relativa del Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, Michoacán, y la renovación del Ayuntamiento del municipio de Zaguayo, Michoacán, y aprobación en su caso. Quisiera también de manera breve comentarles los siguientes aspectos. El catálogo en unos momentos dados, en unos momentos más, les va a ser entregado por parte del secretario
Ejecutivo, de la Junta Estatal Ejecutiva, de los medios de comunicación que se registraron de manera oportuna. Quisiera hacer la aclaración de que no van a ser los únicos medios, pueden durante el transcurso del desarrollo del proceso electoral registrarse más medios de comunicación. Pero el otro punto que sí quisiera comentar para que se pusiera también especial atención, en este caso es con base al artículo 18 del Código Electoral del Estado de Michoacán, que faculta al Consejo General para reducir algunos espacios o algunos tiempos sin perjuicio de afectar el derecho a el calendario electoral. Se redujeron, como viene en la página 12 y 13, lo que son los plazos para el efecto de que se haga la solicitud de inscripción de algún medio de comunicación ante el catálogo, que sea a un plazo de 3 días. También se reduce el plazo de 2 días tanto a lo que es los partidos políticos como a la Junta Estatal Ejecutiva para la cuestión de la aprobación de lo que son las solicitudes de registro de algunos algunas inserciones en algunos medios de comunicación, obviamente que no sean de radio y de televisión. Eso le corresponde obviamente al Instituto Nacional Electoral, y también en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral esta información será de manera oportuna informada ante las instancias correspondientes. Con estas anotaciones está a su consideración el documento. Tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Presidente, como no hay otro punto del orden del día, quisiera hacerle una consulta, Sí, si me permite, pero es derivado de lo mismo. Todos los registros de candidatura de coalición, de candidatura común, registro de representantes, todo eso lo vamos a ejecutar aquí nosotros, es competencia nuestra hacerlo aquí, ¿sí? Y la aprobación de igual manera, y ya nada más se le da a saber a los órganos desconcentrados, ¿es correcto? ¿Así? Sí, afirmativo. Este tema viene previsto en el Código Electoral del Estado de Michoacán. Ajá. Y es ante el Consejo General, a través de la Secretaría Ejecutiva, ante quien se llevan a cabo los registros en ese sentido. Me quiero adelantar un poquito en este tema porque fue un aspecto que abordó el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Ajá. Y vale la pena aún y cuando el documento va a ser sometido a consideración en fechas próximas respecto de lo que son los lineamientos para las candidaturas comunes. En el caso de las candidaturas comunes no se va a permitir registro atendiendo a los criterios adoptados por la Sala Superior. No se va a permitir el registro de los partidos de reciente creación. Quisiera ser puntual en este sentido: al Partido Humanista, al Partido Morena, al Partido Encuentro Social, no les va a estar permitido esto. Y también quisiera hacer el comentario en este sentido de las personas, los partidos políticos que pueden participar en la elección conforme al propio Código Electoral, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los partidos políticos que participaron en la elección pasada en el distrito de Hidalgo y en el municipio de Saguayo podrán participar también en esta elección. Esto es, en términos muy concretos, los 10 partidos políticos que se encuentran presentes en esta mesa de Consejo General. Y en el caso del municipio de Saguayo también quisiera hacer la aclaración, bueno, no va a poder participar uno de los candidatos que participaron en la propia elección. En el caso de Hidalgo participarán pues básicamente los que consideren los partidos políticos, sin ninguna cuestión y ninguna excepción. Okay, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Bien, si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muy bien, al no existir ningún otro punto del orden del día, siendo las 14:35 horas de la misma fecha, se da por concluida la sesión. Les agradecemos a todos y cada uno de los aquí presentes que hayan acudido a la misma. Muchas gracias.